participación de nuestro hermano director, Moisés Sánchez Ros, que nos platique de la cuestión técnica del Mesías. Bueno, el oratorio del Mesías es probablemente el oratorio más querido que existe en el mundo, pues precisamente porque es un oratorio extraordinario musicalmente y ya no hablemos del texto, ¿no? Que simplemente es la palabra de Dios tal cual, simplemente con música, musicalizada. Esto ha hecho que tenga un poder que sobrepasa cualquier entendimiento y los efectos que ha creado este oratorio en la gente que lo escucha pues es sorprendente. Es un oratorio grande, la duración completa es un poco más de 2 horas y media. Estamos hablando de que son cerca de 44 números, entre arias, coros, recitativos, acompañatos y algunas pequeñas partes de orquesta sola. Son más o menos 44, 45 movimientos. Es un oratorio muy largo. Yo creo, casi sin temor a equivocarme, que es el oratorio que tiene más participaciones de coro. Son 20 coros los que cantan. Yo no, probablemente tendría que revisarlo bien, pero tal vez la Pasión según San Mateo puede ser que tenga algo similar de participaciones de coro. Pero de ahí en fuera ningún otro oratorio ni ninguna otra obra tiene tanta participación coral. Eso lo hace, es un oratorio muy desafiante para el coro. Son coros de todo tipo, lentos, con agilidades, muchos melismas, algunos muy amplios, unos muy largos, el último es muy amplio. Y el oratorio es fantástico porque gente lo escribió en unos cuantos meses, fue muy rápido, lo escribió en 25 días o 27, no recuerdo bien, y fue muy sorprendente. La historia es muy fascinante, pero es un poco larga, tal vez en este momento no se podría contar toda. Sin embargo, lo importante es que a lo largo de la historia ha sobrevivido durante tantos siglos. Este se terminó en 1741, fue cuando se terminó de escribir, y a partir de ese momento se ha venido presentando absolutamente todos los años, sin pausa alguna. Se conocen en la actualidad 10 versiones del Mesías. 9 versiones son de Händel y una versión es de Mozart. ¿Qué es lo que hizo Mozart? Mozart simplemente aumentó la orquesta, le puso una dotación mayor, incorporó algunos alientos, clarinetes, cornos y algunos otros más, y entonces la hizo la orquestación mayor. Sin embargo, básicamente la esencia es la misma, no metió mano, sino simplemente la orquestó más grande. Pero las 9 versiones que se conocen, todas son muy importantes. Por supuesto, la primera, que fue de Dublín, se conocen 2 o 3 del Covent Garden, que se llaman. Hay una que se llama Score, que es, digamos, la original. Y luego existen otras 2 o 3 versiones. Me estoy tratando de acordar del nombre de estas versiones. Y hay una versión que es la que vamos a presentar por primera vez, el Coramen, que es la versión hospital. Esta versión es muy interesante porque casi todas las otras versiones, de hecho, todas las otras versiones no se hicieron dentro de una iglesia, sino todas se hicieron en teatros. El estreno del Mesías en Dublín, no en Inglaterra, sino en Dublín, en Irlanda, se hizo en un teatro. Y todas las versiones se hicieron en teatro. De hecho, el nombre original del oratorio es un drama sacro. Ese es el nombre original. No es oratorio, sino es drama sacro. Por eso, cuando se presentó por primera vez, la gente estaba como que medio tenían inquietudes, no sabían si iban a recibir muy bien el oratorio, precisamente porque era un drama sacro y se iba a presentar en un teatro secular, no en un templo o en una catedral o en alguna iglesia. Sin embargo, la reacción fue sorprendente, o sea, la gente quedó fascinada. Händel, es bueno decirlo, nunca cobró un centavo por todas las presentaciones del Mesías. Al contrario,
Fue tanto su entusiasmo que al principio, sobre todo en Irlanda, que él acababa de pasar de una etapa muy complicada económicamente y físicamente, empezó a donar todas las ganancias que eran importantes y se las dio para presos que estaban apresados injustamente o por deudas que no podían pagar, y para enfermos en una asociación o en un hospital que se le conoce como Foundling Hospital. De ahí viene la versión hospital. Es la primera vez que se presentó en una capilla dentro del hospital, este Foundling Hospital, y ahí se presentó por primera vez en 1750. Estamos hablando de casi 9 años después de que Händel terminó el Mesías. Y Händel lo dirigió dentro de una iglesia por primera vez. Es la versión hospital. Yo casi sin temer equivocarme, creo que esa es la versión que más apreciaba Händel. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias tienen que ver, por ejemplo, con los solistas o con los coros o con las cosas que tenía a mano. Por ejemplo, la primera versión, el estreno, sabemos inclusive los nombres exactos de cada una de las personas que cantaron. Y fue muy, muy importante porque, por ejemplo, había 2 sopranos muy conocidos. Había 2 contraltos, entre ellas Mrs. Seaver, que era muy famosísima, era hermana de otro compositor que se llamaba Thomas Arne, muy famoso inglés, y otro soprano. Había 2 contratenores que cantaron algunas de las áreas de alto, de 2 tenores, solistas, eran solistas, y 2 bajos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nunca hubo una soprano o una que cantara todas las áreas, siempre se las dividieron. Esto es muy, muy importante. Ahora no se hace así, ahora se canta una sola, se avienta todas las áreas. Pero antes, y sobre todo en la presentación, fue hecha. Por ejemplo, el Bot Who Me Abai, ¿cómo es en español? ¿Y quién podrá soportar su venida? La cantó un contratenor famosísimo, Guadiana, el contratenor Guadiani o Guadiana, que era un castrati, pero ultra mega famoso, era toda una estrella, y él cantó esa área. Entonces fue toda una sensación. Por ejemplo, el He Was Despised, o sea, fue despreciado, lo cantó Mrs. Seaver. Al terminar su presentación de este canto, de esta área, la gente estaba tan conmovida que inclusive un reverendo que estaba ahí se paró entusiasmado y le dijo: por esto todos tus pecados te son perdonados, con gran entusiasmo. Bueno, entonces hay pues muchísimas anécdotas al lado del Mesías. Lo importante es que este oratorio, todas las diferentes versiones, en realidad tienen que ver con esto. Por ejemplo, a veces tal vez tenía un coro grande y no tenía buenos solistas, entonces adaptaba algunas cosas y presentaba la obra. Hay una variación de, por ejemplo, Yo sé que mi Redentor vive, que es bellísima, que es con coro, no con soprano, sino con coro. Y sería muy interesante algún día hacerla, pero bueno, eso lo veremos en un futuro. Pero para mí es muy, muy gratificante y desafiante que ahora el coro haga esta versión, que es la versión Foundling Hospital, que no se ha hecho, el coro no la ha cantado. Generalmente el coro, la que ha cantado es la que se le conoce como la de Covent Garden, que es básicamente la versión que casi se canta generalmente. Pero ahora vamos a cantar esta versión que es completa. Hay algunos cambios en las áreas, algunas que eran de tenor las canta, por ejemplo, la soprano, algunas que eran de bajo la canta una mezzo soprano, y son interesantes estas variaciones. Y van todos los coros, 20 coros. Es un desafío enorme. El coro está trabajando bien, creo que va a ser un concierto interesante. Ahora, lo más importante no solo es eso, sino que lo vamos a hacer en una versión históricamente informada. ¿Qué quiere decir esto? Es una presentación en el estilo de la época, con una orquesta barroca. Vamos a tener una dotación más o menos de 21 o 22 músicos, con violines barrocos, violas barrocas, violonchelo barroco, oboes barrocos, fagot, tiorba, órgano positivo, clavecín, trompetas naturales, timbal barroco. Va a ser emocionante. Entonces creemos que es una oportunidad
que no podemos dejar pasar. Pues hermanos, ya escucharon cómo va a estar este concierto. Así que los invitamos, hermanos. Y hermano Benny, ¿nos podría decir en dónde va a ser este concierto? Bueno, antes de decirles dónde va a ser, quiero decirles que hay una gran expectación de nuestra parte como coreutas de proclamar la palabra de Dios con esta nueva forma. Y nos está dando una gran bendición a nosotros que estamos participando en los ensayos. El concierto va a tener fecha el 21 de diciembre, que es jueves. El concierto empieza a las 7, pueden ustedes llegar desde las 5:30 para agarrar lugar, estacionarse. Está en Periférico Norte, en Tlalnepantla, esquina con Benito Juárez, una esquina antes del Mundo E. A un costado, ¿no? A un costado, sí. Así que por favor, apúntense, porque esta va a ser una nueva experiencia y va a ser de gran bendición. Si usted tiene alguien a quien compartirle la palabra de Dios, esta es la ocasión, porque la obra, como está diciendo el maestro, habla del Mesías todo el tiempo. Desde que fue profetizado hasta que resucitó y nos da una vida victoriosa a los cristianos. Para que la podamos entender, vale la pena que vayan. Pues ya está la invitación, hermanos, los esperamos y confiamos en el Señor. Y también les pedimos que oren por el coro, hermanos, para que el Señor sea glorificado. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones, hermanos.